Vengo de la Universidad Metropolitana de Occidente con el fin de platicar con ustedes. Al margen de que pudiera hacer una conferencia, quiero que sea una plática. Si ustedes quieren en algún momento participar, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿correcto? Muy bien. Esta plática es sobre la ciencia de la salud, enfocada en los dictámenes periciales. ¿Y qué es un dictamen pericial? ¿Qué es un dictamen pericial? Son actividades que realizan los expertos en la materia para la elaboración de dictámenes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos que están previstos en la ley como delitos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dice el diccionario sobre la dictaminación pericial? Sobre el dictamen pericial dice, es el informe emitido por expertos en la materia que requieren conocimientos científicos, artísticos o prácticos para el esclarecimiento de los hechos que habíamos comentado que son posibles delitos. Y los dictámenes periciales tienen una estructura. Es un informe, tiene un objetivo del informe, antecedentes y alcance del trabajo, procedimientos aplicados, idoneidad del procedimiento aplicado, resumen los resultados obtenidos, conclusiones al informe y anexos. ¿Ustedes conocen algún tipo de dictamen? ¿No conocen dictámenes? ¿Cómo qué? El compañero comenta que hay exámenes de paternidad y de sangre. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Y vamos a ver ahorita los dictámenes de acuerdo al área. Hablando de medicina forense. La necropsia legal, médico legal. ¿A qué se refiere la necropsia médico legal? ¿Para qué sirve? Para dictaminar la muerte, ¿qué más? Ver las lesiones que tiene el cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué más nos sirve un dictamen de necropsia médico legal? Entonces la necropsia médico legal la tiene que hacer un médico forense. ¿Alguien de ustedes sabe por qué es forense? ¿Saben de dónde viene la palabra forense? Viene la palabra forum. Es de latín. Es forum porque el resultado obtenido a través de estos dictámenes, estos se pueden debatir. ¿En dónde? En un juzgado. Por eso ese foro. En el foro se discute. Esto es que se discuten en los juzgados o tribunales. También tenemos el certificado de muerte encefálica. ¿A qué se refiere? A lo mejor existe algún accidente en el cual la persona se pega en la cabeza y hay una muerte cerebral. ¿Y esto como para qué nos puede servir? ¿Para qué nos sirve ese dictamen? Miren, por ejemplo, existen ahorita varias personas que están empujando el tema de la donación de órganos, ¿sí? Entonces, para poder hacer la donación de órganos, necesitamos primero saber si el cuerpo tiene sus órganos bien o intactos, bueno, pues podemos decir intactos, pero para eso necesitamos el requisito de que exista una muerte cerebral, ¿sí? A lo mejor está funcionando el cuerpo, pero ya no su cerebro. Ocupamos ese certificado para, entonces, que los familiares empiecen a hacer el trámite para la donación de órganos o tejidos. Tenemos la mecánica de lesiones, lo que había dicho mi compañero. Existe un accidente o existe un homicidio o algo
en el cual nosotros debemos de determinar qué fue lo que le sucedió. Y nosotros tenemos ahí a la vista lesiones. La mecánica de lesiones es saber qué fue lo que ocasionó esa lesión. Tenemos a la vista la lesión, pero no sabemos cómo se hizo, cómo se llevó a cabo. Entonces el dictamen de mecánica de lesiones es aquel documento en el cual nos explica de alguna manera cómo sucedió esa lesión. Exhumación temprana de cadáveres, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo un familiar, lo sepultamos creyendo que había muerto por muerte natural, pero yo tengo la sospecha de que pudo haber sido objeto de algún delito. Entonces voy al Ministerio Público, doy mi consentimiento y explico mis razones y doy la autorización para que lo exhumen, llegan a una necropsia para saber la causa de la muerte, porque yo creo, tengo la presunción, la sospecha de que a él le pudo haber pasado algo que no es aquello que yo considero que sea una muerte natural, que pudo haber sido una muerte inducida. Histopatología y citopatología, ¿para qué nos sirve? Es el documento en el cual, mediante el cual nosotros podemos saber el examen, vemos la cuestión del examen de los tejidos y células para saber el tipo de causa de la muerte, pero desde los tejidos y células. Por ejemplo, ¿en qué condición, en dónde pudiéramos ver eso? En quemados, dice la compañera, pero pudiéramos también checarlo a través de, dice células, a través, por ejemplo, para saber si una persona murió, por ejemplo, del VIH, ¿sí? O de influenza, o qué otra enfermedad hay, cáncer, extraes tejidos, por ejemplo, del pulmón, del estómago, y los analizas para saber si hay células que hayan provocado cáncer, ¿correcto? La antropología forense, ¿para qué nos sirve la antropología forense? Compañeros, entonces, ¿qué es? El cronotanato diagnóstico. El cronotanato diagnóstico es, si lo desglosamos, crono es tiempo, tanato es muerte. Entonces es el diagnóstico es el diagnóstico estimado de la muerte. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para saber, en base a las osamentas, cuánto cree el perito que haya sucedido esa muerte, ¿sí? Ya me fui muy allá. Determinación de edad, talla. Nosotros, por ejemplo, podemos obtener en una fosa, al intervenir una fosa, podemos extraer osamenta. Entonces, de esa osamenta, nosotros cuando el perito arma esa osamenta, ellos pueden considerar cuánto aproximadamente tenía de edad esa persona, su talla, si era hombre o mujer, ¿sí? Entonces, a través de ese análisis antropológico nos pueden de ellos determinar si hubo algún, dígame. Sí, podemos nosotros conocer si una persona a través de la dentadura, si esa persona es alguna persona que nosotros estamos buscando. Eso lo vamos a ver ahorita en odontología forense, pero claro que se puede porque son medios de identificación de una persona. Al igual que, por ejemplo,
nosotros estamos buscando una persona y nosotros decimos, ¿sabes qué? Esta persona de niño se accidentó y fíjate que le pusieron una placa. Nosotros al extraer huesos, por ejemplo, osamentas de una fosa y vemos que existe la presencia de una placa con ciertas características, nosotros le preguntamos a la familia si lo puede reconocer por la placa o que nos den sus antecedentes clínicos en donde especifica la placa. Hay incluso, me han comentado que existen placas que vienen con número de serie. Entonces se busca la serie y se hace la comparativa con la osamenta. Entonces ahí podemos determinar si la persona que nosotros estamos buscando es la que tenemos ya a la vista. O para las futuras confrontas ya tenemos identificada que existe una osamenta o una pieza con una placa o alguna fractura determinada o algo que nos pueda saber si es la persona que estamos buscando o no. Incluso a través de alguna fractura que tenga, podemos determinar si es antemortem o postmortem. ¿A qué me refiero? Podemos saber si esa lesión fue antes de que muriera o fue la que provocó la muerte. ¿Sí? Prospección de fosas, ¿a qué se refiere? Últimamente está de moda que existan fosas, narcofosas. Entonces, lo que hacen los peritos es extraer esas osamentas y ellos las van acomodando de tal manera que ellos pueden identificar cuántas personas, esas osamentas, a cuántas personas corresponden, si son niños, adultos, mujeres, y también determinar, como les había dicho, posibles causas de la muerte o si estas muertes fueron violentas. ¿Sí? En cuanto a la antropología forense, los antropólogos forenses en el estado de Jalisco son los que intervienen en fosas, pero por ejemplo en Estados Unidos existen los llamados arqueólogos forenses, que son los que intervienen en las fosas, e incluso para mi gusto, quienes deben de intervenir en una fosa son los arqueólogos, porque ellos tienen técnicas para extraer de la propia tierra este tipo de indicios. Delitos sexuales. Ginecológico, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ginecológico y andrológico? Muy bien, cuando nosotros hablamos de los dictámenes ginecológicos, nosotros debemos de tener en mente que es un dictamen que se va a elaborar a una persona del sexo femenino. ¿Para qué? Para determinar si hubo un abuso sexual. En el caso del andrológico, se practica a las personas del sexo masculino para también determinar si fueron objeto de algún abuso sexual. Y en el caso de obstétrico, ¿a qué se puede referir? Miren, ese dictamen nos va a decir si hubo un embarazo, ¿sí? Pero también nos va a determinar, cuando existen abortos, nos va a determinar si este aborto fue provocado o fue natural. A través de este dictamen también nos va a decir si hay presencia de alguna sustancia química que haya ocasionado ese aborto, ¿sí? Entonces, como lo habíamos dicho en el inicio, estas sustancias que se encuentran ahí, o células que nosotros encontremos, se las vamos a llevar al perito para que haga el dictamen de citopatología, para que nos indique si hay presencia de alguna lesión celular o histopatológica, para saber si existe un tejido dañado. ¿Sí?
En Jalisco todavía el aborto es un delito. Hay algunas partes de la República donde ya no es delito, pero ahí debe ser asistido. Pero yo estoy hablando de aquellos que los hacen fuera de la norma o fuera de esa concepción legal que debe de existir. Genética forense, estudios de identidad, relación de parentesco y confronta genética documental. ¿A qué se refiere estudios de identidad? Por ejemplo, no sé, vamos a algún lugar y existe la presencia de goteo hemático, mancha hemática, lago hemático. Nosotros no podemos presumir en un lugar de los hechos que sea un goteo hemático de una persona, háblese de un humano, por lo cual debes de recabar la muestra, mandarla a analizar para conocer si esa muestra es de una persona o es de un humano o de un animal. Por ejemplo, a lo mejor voy al rastro, llego al rastro y me asusto de ver de tanto lago hemático, pero pues hay que recabar esa muestra para analizarla y determinar a quién pertenece. Y no tan solo estamos hablando de compararlo entre si es de humano o de animal, sino por ejemplo en una escena más grande de crimen, por ejemplo, hubo un enfrentamiento y hay muchas manchas hemáticas, hay que recabarlas para saber a quién pertenecen las mismas. Sabemos, por ejemplo, que pueden ser de humano, pero ¿de cuántos humanos? ¿Quiénes participaron? ¿Sí? Entonces, haces ese muestreo, lo llevas para analizar. Relación de parentesco, lo que había dicho mi compañero. Quiero saber quién es mi papá, o quiero saber si soy papá de alguien. Entonces, ¿qué hago? Dono mi muestra de perfil genético para que se confronte con la muestra determinada o X. Por ejemplo, esto se usa mucho ahorita en el área de desaparecidos. Se desaparece mi familiar, ya sea mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermano. Entonces yo dono la muestra de perfil genético para que sea comparada. Entonces ellos allá en el CEMEFO ya te pueden determinar o te pueden decir si existe una persona que haya ingresado a los servicios médicos forenses para que tenga esa compatibilidad con mi perfil genético. Confronta genética documental. ¿A qué se refiere? Volvemos a los mismos desaparecidos. Por ejemplo, el estado de Nayarit nos hace llegar por medio de documento ya la muestra procesada de un perfil genético y nos pide que la agreguemos o la anexemos a la base de datos para saber si nosotros tenemos un cuerpo que tenga las mismas características o coincidencias con el perfil genético que nos están mandando. Esto es, que la muestra física no la mandan, nomás mandan los resultados. Química forense. Identificación de residuos de arma de fuego. ¿A qué se refiere? ¿Mande? Nosotros, por ejemplo, en un enfrentamiento encontramos un arma de fuego y la mandamos a analizar y le preguntamos al perito que nos diga si fue recientemente disparada. Y él lo que hace es, a través de sus reactivos, es identificar si hay presencia de plomo, bario, ¿sí? de residuos propios de la pólvora. Entonces él nos puede decir si existe o no esa detonación reciente. Alcoholemia, ¿a qué se refiere? Dice el compañero que Torito, efectivamente, pero cuando hablamos de dictámenes periciales nosotros entendemos que hay la presencia de un delito. Cuando hay un delito, por ejemplo, cuando existe un accidente vial, hay una persona lesionada y nosotros queremos saber si el causante
iba bajo los efectos en este momento de alcohol, porque también puede ir bajo la presencia de algún narcótico o drogas de abuso que más adelante viene. Entonces nosotros le pedimos al perito que nos analice, que tome la muestra de sangre para que la analice para ver si existe la presencia de alcohol o drogas de abuso, metabolitos de drogas de abuso. Entonces, él extrae esa muestra con el consentimiento de la persona y analiza. Entonces, si hay presencia de alcohol, algún sustancia toxicológica o identifica un metabolito de droga de abuso. ¿Cuáles son los metabolitos de drogas de abuso? Así con sus letras y palabras, a ver si el cuate iba marihuano o iba bajo los influjos de algún polvo como lo es la cocaína, ¿correcto? Identificación de semen, ¿a qué se refiere? Existe la presencia, bueno, va una persona y dice, ¿sabes qué? Yo fui agredida sexualmente y, bueno, más bien hubo penetración, hubo violación y ahorita me soltó y ve, así como me dejaron, así vengo. Entonces, tomas esa muestra para efecto de identificar si existe semen con la finalidad de, en algún momento dado, poder identificar al agresor. ¿Sí? ¿Y qué es la medicina legal? Ya vimos hace un momento la medicina forense, pero ahora la legal, ¿a qué se dedica? ¿Mande? Tipo de medicamentos, pero también de lesiones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí una responsabilidad médica. ¿Qué tipo de responsabilidades médicas son las más usuales? ¿Mande? ¿Cómo? Bien, mira, por ejemplo, el caso más común en una responsabilidad médica son aquellas en donde las personas del sexo femenino van con algún profesional a fin de someterse a alguna cirugía estética y le causa un menoscabo a su salud. Entonces, ahí puede darse una responsabilidad médica, siempre y cuando, por ejemplo, tuviera la persona alguna cédula que pueda acreditarle que es, en este caso, doctor, ¿sí? Pero no solo los doctores, en una cirugía estética pueden ellos faltar a esa ética profesional, sino a lo mejor es una mala praxis. ¿A qué me refiero? A lo mejor algún odontólogo hizo una mala práctica y en lugar de quitar una muela buena, a lo mejor quitó, perdón, una muela mala, a lo mejor quita la buena y a lo mejor causa alguna afectación a algún nervio que puede ser temporal o grave o irreversible. Entonces nosotros debemos de determinar si hay esa responsabilidad médica por esa mala praxis. Mecánica de lesiones, ¿a qué se refiere? Mecánica de lesiones es, por ejemplo, saber, por ejemplo, llega una persona a denunciar al Ministerio Público una lesión y dice que fue ocasionado en un accidente. Te platica el accidente, cómo estuvo, pero a lo mejor la dinámica del accidente no corresponde a la lesión. Entonces lo que tienes que hacer es hacer de nuevo esa dinámica de ver si el evento que se están platicando ocasiona esa lesión que te está diciendo. Es una mecánica de lesiones. Por ejemplo, detienen a la persona, trae un arma de fuego, pero la lesión que trae la persona afectada corresponde a un arma, arma blanca. Entonces eso te determina si
eso que te platica es cierto, y si es cierto, puedes acreditarlo que efectivamente lo que ella está diciendo, efectivamente sí es como sucedió. Reclasificativo de lesiones. Existe, por ejemplo, una lesión provocada en un accidente, pero cuando vas al doctor, el doctor te pide un certificado médico que de momento te dice, la lesión que tiene no pone en peligro la vida y tarda menos de 15 días en sanar. Entonces nosotros estamos pensando que es una lesión simple, pero con el tiempo se va agravando. Y entonces tienes que ir a que te reclasifiquen la lesión. Entonces el doctor te checa el certificado anteriormente expedido, lo checa, ve tu lesión y hace un reclasificativo. Y al final de la lesión puede haber un reclasificativo final de lesiones. A lo mejor ese puede ser temporal, porque a lo mejor la lesión no ha sanado. Y hasta que sane completamente, nosotros podemos expedir entonces un certificado reclasificativo final de lesiones. ¿Sí? Ya viene aquí, miren, clasificativo definitivo de lesiones. Bueno, ya no hay necesidad de platicarlo. Síndrome del niño maltratado. ¿A qué se refiere? No, cuando les pegan, correcto. Esto es para saber a través de la manera física o médica y psicológica, para saber si un niño está afectado y poder determinar si este niño se lo pueden devolver a sus familiares o puede ser institucionalizado. Esto es, que lo tiene que poner a disposición de alguna autoridad, por ejemplo un DIF, ¿sí? Y la alcoholemia clínica, ¿a qué se puede referir? Alcoholemia clínica. Habíamos dicho anteriormente que íbamos a pedirle al perito que hablara con la persona para que voluntariamente diera una muestra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a lo mejor esa muestra no la quiere donar o definitivamente se perdió en ese momento? ¿Qué pudiéramos o no se puede recabar simplemente? Nosotros, ¿qué podemos hacer para acreditar que alguien está alcoholizado, pero médicamente? No, a lo mejor no podemos en ese momento extraerle sangre. Le haces una revisión médica. Esto es, haces lo valoras, dices, ¿sabes qué? Esta persona, al entrevistarla, refiere incoherencias, desprende aliento alcohólico, no se puede sostener por su propio pie. Entonces, ¿qué pasa? Yo médico, clínicamente determino que esta persona está en estado de ebriedad, ¿correcto? O sea, no necesariamente tenemos que extraerle muestra a alguien para saber si está alcoholizado, sino que clínicamente nosotros podemos saber si la misma está o no está bajo ese estado etílico. Odontología forense, mordeduras. Sí, por ejemplo, nosotros podemos recibir por ejemplo, algún niño o niña adolescente que trae una mordedura y a lo mejor sus papás nos dicen, es un caso hipotético, nos dice es que lo mordió un perro. Entonces, checa la dentadura y dices, no, esta mordedura no checa la mordedura y dices, no, esta mordedura no corresponde a un animal, corresponde a una persona, y puedes sacar la fotografía para hacer una futura confronta, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales van al Ministerio Público niños, niñas y adolescentes, o tal vez incluso personas adultas con mordeduras, refiriendo que las cometió su agresor. Tomas esta muestra para, como les digo, futuras confrontas. Clasificación de lesiones odontológicas. Esto es cuando puede existir algún accidente o alguna mala praxis de algún odontólogo. Nosotros solicitamos al perito un
dictamen clasificativo de lesiones. Por ejemplo, ¿en qué casos pudiera ser? Yo conozco uno, miren, hay una persona que se fue a sacar una muela, que le dolía mucho la muela, y comentó el odontólogo que no pudo extraerla completa, la tuvo que extraer por pedazos. Cuando extrajo el último pedazo, el último trozo, le afectó un nervio, en el cual impedía a la persona incluso hacer la mordedura, y en ocasiones decía que le molestaba mucho el oído a tal grado que no soportaba el ruido. Entonces la mandan a que le clasifique la lesión, y ahí le determinan que hubo una mala praxis. Entonces hay una lesión detectada por medio de la odontología forense, pero que es bajo el delito de responsabilidad cometida por un profesionista de la salud. Responsabilidades médicas en materia odontológica, pues es lo que estamos comentando. Identificación odontológica de persona, a lo que nos referíamos al inicio de la plática. Nosotros tenemos, a través de la antropología forense, ya la identificación odontológica de la persona, y nosotros estamos buscando o queremos saber quién es esa persona, y nosotros, a través de los archivos que nos dotan los médicos o los odontólogos, podemos determinar o hacer esa comparativa, que lo que nos da el antropólogo forense lo confrontamos o lo comparamos con esta odontología forense, y nosotros podemos determinar si existe esta relación odontológica, y nos puede dar una aproximación si la persona que tenemos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es la persona que yo estoy buscando, pero es a través de la identificación odontológica. A la hora de nosotros entregar un cuerpo, bueno, más bien ciencias forenses, a la hora de entregar un cuerpo, se debe de entregar bajo la existencia de un archivo básico. Este archivo básico lo componen, entre otros, la identificación odontológica, la identificación a través del ADN, a través del certificado de la necropsia que se haya practicado, y otros 2 dictámenes periciales más. Y estos 5 dictámenes son los que conforman el archivo básico de identificación humana, y son necesarios para hacer entrega de un cadáver. La psicología forense, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es el impacto emocional? Sí, por ejemplo, nosotros estamos aquí platicando, aquí hay un accidente o algo que nosotros lo que conocemos como shock, tenemos un shock. Entonces queremos saber si este shock puede ir más allá. ¿A qué me refiero? Si yo tengo alguna afectación a raíz de un evento en el cual necesito saber, para ver si a esa persona le vamos a dar algún tratamiento psicológico. Cito 2 ejemplos. Cuando existe el delito de amenazas, va la persona y dice, es que mi vecino me amenazó. Entonces quiero saber qué tanta afectación tiene, para saber qué medidas puedo yo entregarle. Esto es, no todas las personas reaccionamos igual, y no todas ocupamos lo mismo. Hay unas que, aparte, cuando existe la amenaza, una amenaza de muerte, se le entregan medidas, se llaman medidas de protección. Esto es para que la policía vaya y se ponga a la orden de la persona y esté al pendiente para que no se repita este evento. Pero a lo mejor, aparte, va a haber otras personas que, aparte de las medidas de protección, va a haber necesidad de que lo mandes a un psicólogo para que lo trate y le dé contención, para que esa afectación no continúe avanzando. Protocolo de Estambul. ¿Quién lo comete y en contra de quién? Estamos hablando de la tortura.
Por lo general, la tortura viene de un servidor público hacia una persona que nosotros pudiéramos conocer como delincuente, ¿correcto? Entonces nosotros pudiéramos pedirle al perito que nos diga si la persona que tenemos detenida fue objeto de alguna tortura, con qué finalidad, tal vez de arrancarle alguna declaración que vaya a su contra, ¿sí? Si recibió malos tratos, golpes, algo que el protocolo de Estambul menciona como un daño psicológico irreversible o grave. Psicología, bueno, aquí está mal. Psicosocial por protocolo de feminicidio. Tiene características, se hace a las personas del sexo femenino que ya se encuentran sin vida. Esto es para determinar si este feminicidio fue ocasionado por motivo de una situación que va en contra de su propio género. ¿Me explico? Es para saber si fue ocasionado este feminicidio por odio, por ser mujer, ¿sí? Entonces tienes que analizar las situaciones, o hacer el análisis de contexto para determinar si esta persona fue víctima de ese delito por razón de su género. Psiquiatría forense. Dice, estado mental actual en autores o participantes de un hecho. Sí, escucharon el asunto de que un muchacho se metió en una escuela y privó de la vida a 2 compañeras, ¿sí? Y lesionó a otra persona. Cuando lo presentan ante un juez, su defensor solicita que se le haga un dictamen para saber si esta persona está bien de sus facultades mentales, ¿correcto? Y el perito determina que no, que está bien de sus facultades. ¿Esto para qué es? Para que pueda enfrentar el juicio, ¿sí? Esto es, que no se le acredita ser inimputable y pueda enfrentar su responsabilidad sin ningún contratiempo. Edad mental de la víctima u ofendidos. ¿A qué se puede referir? A lo mejor yo me veo de 40, pero yo pienso como de 15. ¿Sí? Y a lo mejor eso lo que hace es que yo tenga algún beneficio legal, o por lo contrario, para acreditar que la persona causante del hecho, esto es, el delincuente, se haya aprovechado de la circunstancia mental de la víctima. ¿Sí? Es por eso que es necesario ese tipo de dictámenes. Y la afectación psiquiátrica, esta determina qué tipo de enfermedad mental pudiera tener, ya sea quien causó el delito o la persona ofendida. Aquí principalmente, bueno, es para saber que si en el caso de las víctimas es saber si el hecho o el delito, qué tanto le pudo haber afectado. Y la reconstrucción craneofacial, ¿a qué se refiere? Nosotros ya habíamos visto que a través de la antropología forense pudiéramos recuperar cráneos, pero nosotros queremos saber que físicamente a quién se pudiera parecer, o si la persona que estoy buscando, de la cual yo ya tengo fotografía, es la misma que yo tengo en estructura craneal. Entonces aquí hay una técnica en la cual se hace una aproximación facial y me puede determinar algunos rasgos
en los cuales yo puedo identificar si es la persona que estoy buscando o no. Y la sobreposición craneofacial es, yo tengo un cráneo y tengo fotografías de la persona que estoy buscando. Entonces lo que hago es, a través de la medición física o características físicas, puedo estar haciendo la comparación y puedo determinar si esa persona que estoy buscando es la misma que yo ya tengo en antropología forense. ¿Sí me logro explicar? ¿Sí? Se confrontan mi muestra, que es el cráneo, con la muestra fotográfica, y a través de ello, a través de la sobreposición, como dice ahí, y a través de la mediciones, puedo determinar si la persona que está en cráneo es la misma que está en fotografía. ¿Alguna pregunta, compañeros? Compañeros, les agradezco la asistencia a esta plática. Espero les haya gustado y comentarles nuevamente, yo pertenezco al equipo docente de la Universidad Metropolitana de Occidente y estamos ahí para servirles. Muchas gracias por su asistencia y participación. Agradecido.